Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Antonio Barba González y realizaré un proyecto sobre un contador ascendente con un pulsador normalmente abierto, que es NOPB, utilizando el PIC 16F887 y dos software. En este caso, el primer software es el microC por PIC, que es este de aquí, en el cual realizaremos un código que cumpla nuestra función, y el segundo software es el Isis Proteus, en este caso la versión 8.8, para simular ese código que creamos en el micro C junto a un circuito para mostrar la simulación. Bueno, entonces de caso primero tenemos que crear el código en micro C for PIC, y yo tengo uno ya aquí, que es este de aquí que pueden ver en pantalla. Y bueno, fuera, antes de empezar del void main, tenemos una función con una variable. En este caso es el char o character bin2-7seg, que es básicamente una conversión de binario a 7 segmentos, y tenemos, bueno, le aplicamos una variable que en este caso es digit para que realice una función. Bueno, después tenemos el char o carácter contador igual a 0 y estado igual a 1, y bueno, que hace la iniciación de las variables que tenemos allí. Bueno, después tenemos ahora sí el void main, y dentro, bueno, tenemos las llavecitas donde dentro tenemos nuestro nuestro nuestros comandos para realizar la función. Entonces tenemos aquí la llavecita y tenemos como primer comando el handcell igual a crx00 punto y coma, que hace que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales en la parte baja. Entonces tenemos el comando de handcell h, que viene siendo height o alto, igual a 0x00 punto y coma, que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales en la parte alta. Después tenemos el comando de port, después viene siendo el port A, igual a 0x00 punto y coma, que es la iniciación del puerto A. Después tenemos el port D, igual a 0x00 punto y coma, que es la iniciación del puerto D. Después tenemos el comando de trace, y tenemos el trace A igual a 0xff punto y coma, que configura el puerto A como una entrada. Después tenemos el trace D igual a 0x00 punto y coma, que configura el puerto D como una salida. Y después tenemos el comando de while 1, que aplica un ciclo infinito. Ahora tenemos la función de height, que viene siendo básicamente una pregunta. Entonces tenemos entre paréntesis button, y el button básicamente funciona que primero tenemos que activar en nuestra librería de micro C, en esta parte de acá, en la parte derecha, tenemos que activar esta opción que dice button. Entonces la presionamos, entonces básicamente el botón que tenemos aquí empezará a funcionar, ya que si no lo activamos no tendrá ninguna función determinada, entonces no nos marcará un error. Bueno, ahora bueno, entonces abrimos otro paréntesis, que bueno, el botón aplica básicamente la función que tiene el button. Entonces tenemos cuatro parámetros. En este caso el primer parámetro, que es este de aquí, que es básicamente el puerto. En este caso tenemos port A. Entonces tenemos el port A, o nuestro puerto A, como primer parámetro. Después el segundo parámetro es el pin que estamos utilizando. Entonces tenemos un 2, por lo cual estamos utilizando el pin 2. Y después nuestro tercer parámetro es el time, que básicamente aplica un tiempo. En este caso tenemos un 1,
por lo cual son 100 milisegundos. 100 milisegundos. Y nuestro cuarto parámetro es el active state, que tenemos en 0. Este active state hace función con nuestro estado, que bueno, aquí tenemos active state, lo ponemos como AS en guión. Bueno, entonces este hace función con nuestro estado que tenemos aquí, nuestra variable de estado. Entonces nosotros tenemos el estado en 1, entonces aquí lo tenemos en 0. ¿Por qué en 0? Básicamente porque de 1 nosotros al presionar el botón, este estado pasa a 0 siempre y cuando el botón no se deje de presionar. Entonces tenemos aquí debajo lo que acabo de decir, que el estado pasará a 0. Recordamos que estaba en 1, entonces ahora el estado será igual a 0. Entonces ahora después tenemos otro if. Entonces si el estado, bueno, es igual a 0, que en este caso está así, lo tenemos en 0 porque estamos presionando el botón y no lo hemos dejado de presionar. Entonces bueno, si dejamos de presionar nuestro botón, pasa aquí esto, que tenemos el botón, y entre paréntesis dentro tenemos básicamente lo mismo que expliqué anteriormente de los 4 parámetros, solo que a diferencia de que el último, en vez de tenerlo en 0, pasa a cambiar a 1, ya que este if detecta cuando dejamos de presionar el botón y el estado 0 pasa aquí a 1 lógico. Entonces detecta que hubo un cambio, obviamente es un cambio, detecta un cambio. Entonces cuando detecta ese cambio pasa lo siguiente, que aquí bueno vemos que se abren unas llavecitas. Entonces pasa que cuando pase esto, que de 0 cambia a 1, nuestro contador irá contando de 1 en 1 de forma ascendente hacia arriba. Entonces tenemos aquí otro if, que básicamente dice que si el contador es mayor a 9, nuestro contador se irá a 0, o bueno, hará un reinicio y volverá a 0, por lo cual lo que debe ser siguiente es que el estado pase a 1. Como vemos aquí, nosotros teníamos el estado en 0, entonces tenemos que devolver este estado a 1, a como lo teníamos como al principio de nuestro código. Lo teníamos en 1, entonces este vuelve a 1, porque como vimos aquí, el estado que teníamos de 0 se pasa aquí, se cambia a 1, pero claro, aún lo tenemos que hacer el cambio todavía de que al inicio empiece el estado en 1, porque el estado se va a quedar en 0. Entonces bueno, surge este cambio que pasa hasta acá, y bueno, nuestro código vuelve al estado de 1. Bueno, entonces tenemos ahora, se cierran las llavecitas de la función que hacía este if, y tenemos después básicamente el comando del port D, el cual tiene la función del binario, de la conversión de binario a 7 segmentos, y entre paréntesis el contador. En este caso el contador viene siendo el número que nosotros apliquemos. Entonces si nosotros, por ejemplo, nuestro contador, por ejemplo,
ponemos un 6, o sea, el siguiente, como recordamos, el contador va de 1 en 1, estamos en 5 y cambiamos a 6, entonces hará una conversión de este 6, hará una conversión con la función que tenemos aquí y se pasará a 7 segmentos. Entonces básicamente nuestro puerto D recibirá esa conversión de los 7 segmentos y bueno, es lo que recibirá. Entonces, ahora tenemos aquí debajo, se cierran las llavecitas y debajo aplicamos, o bueno, definimos la función de nuestra conversión de binario a 7 segmentos. Entonces, tenemos que la conversión de funciona con el carácter de digit, nuestra variable de digit, y este digit funciona debajo de aquí, que tenemos una llavecita, y funciona aquí debajo con este comando. Y bueno, nuestro digit viene siendo nuestro número en binario o nuestro el número de contador, el número que tengamos de contador, o como dije antes, el binario, el número binario que nosotros tenemos, que a la vez el binario también viene siendo lo que viene siendo el contador. Bueno, entonces este digit, que en este caso pusimos el ejemplo de un 6, el digit es el 6, entonces si venimos aquí debajo tenemos 10 casos del 0 al 9. Entonces, como dije antes, nuestro digit era 6. Entonces el switch lo que hace es ir al case 6, porque nuestro digit es el 6. Entonces viene aquí al case 6 y el case 6 lo que hace es regresarnos un return de básicamente un valor hexadecimal que viene siendo la conversión de 7 segmentos. Este valor es un 7 segmentos y bueno, este 7 segmentos va dirigido a nuestro port D que tenemos acá. Entonces este 0x7d punto y coma llega al port D y básicamente lo que pasa aquí en la función que vimos aquí, el contador hace la conversión con la función de binario a 7 segmentos y el port D lo recibe y demás. Entonces todo esto pasa en eso de aquí, en estos casos. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es compilar nuestro código y para poder pasarlo a nuestro simulador de Proteus y ver si esto realmente funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar el icono de aquí de build que está aquí para compilarlo. Entonces compilamos y como vemos aquí debajo nos marca que todo está bien y que no hay ninguna falla. Entonces con esto podemos pasar a nuestro simulador de Proteus para realizar para comprobar nuestra función. Entonces aquí en el Proteus tengo yo ya un circuito el cual realizará la función que nosotros queremos junto con el código creado en micro C. Entonces tenemos aquí en medio, tenemos nuestro PIC16F887 que es de aquí. Aquí arriba a la derecha tenemos básicamente nuestros puertos A, que son estos de aquí, y como vimos anteriormente en nuestro código nosotros estamos utilizando el pin 2. Entonces el pin 2 aquí viene siendo este de aquí. Entonces este es el botón que tenemos como pin 2 y el cual es el que vamos a utilizar para realizar la función. Bueno, entonces aquí debajo
del PIC tenemos nuestro display, que básicamente viene siendo nuestro puerto D en el código de micro C, el cual recibe los valores hexadecimales que nosotros vamos aplicando básicamente con nuestro botón. Nuestro botón va aplicando de 1, 2, 3 y así. Y esos que están en binario pasan a la función de binario a 7 segmentos, y nuestro puerto D, que es el display, lo recibe. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es correr la simulación del circuito. Entonces nos venimos aquí a la parte de arriba donde dice debug, y después damos en Run Simulation o presionamos la tecla F12. Presionamos y como podemos ver, nuestro display empieza en 0, porque vimos anteriormente que nuestro contador era igual a 0, por lo cual nuestro display agarra esa función, esa variable, y bueno, lo representa aquí como un 0, empezando desde un 0. Entonces ahora vamos a centrar un poquito esto así para que se vea bien. Ahora tenemos aquí nuestro botón, que en este caso es el RA2, que viene siendo en el PIC aquí, es este de aquí, o bueno, nuestro pin 2 en nuestro código de micro C. Entonces decía que empezaba el estado en 1, que es normalmente abierto. Entonces nosotros al presionar el botón vimos que de 1 cambiaba a 0. Entonces si nosotros presionamos, ahora estamos aplicando 0, como vemos a la izquierda. En vez de que esté rojo, está ahora en azul, ya que esto nos dice que ahora está cerrado. Entonces lo que pasa ahora es que cuando yo deje de soltar el botón, como vimos en nuestro código de micro C, debe de contar de 1 en 1 hacia de forma ascendente. Entonces de 0, en cuanto yo lo deje presionar, debe cambiar a 1, y como vemos aquí, vimos que sí pasó eso, cambió a 1, y nuestro botón se vuelve a abrir a normalmente abierto. Entonces si yo lo vuelvo a presionar, otra vez vuelve a normalmente cerrado, y si yo lo dejo de pulsar, irá de 1 en 1 de forma ascendente, por lo cual el siguiente número sería el 2. Lo dejo de presionar y cambia a 2. Entonces esto, sí, como vimos antes, va de forma ascendente: 6, 7, 8 y 9. Entonces ahora vimos que si nuestro contador es mayor a 9, o sea, si en este caso pasaría de 9 a 10, nuestro contador pasará a 0 de nuevo, como al principio, porque básicamente no puede registrar un 10, entonces sería mayor al 9 que establecimos nosotros. Y bueno, entonces se hará el reinicio. Pues presiono, lo suelto, y como vemos pasa a 0. También vimos que básicamente cuando pasa este reinicio, nuestro estado vuelve a 1, como al principio, que teníamos estado igual a 1. Se reinicia y vuelve nuestro estado a 1 en nuestro botón, y vemos que pues realmente pasó eso. Entonces vimos que nuestro código funciona y también nuestro circuito funciona, por lo cual este proyecto está realizado. Entonces esto es todo, y adiós.